Revolución Verde, por Laura Priscila Moreno Moreno. La Revolución Verde como concepto hace referencia al aumento de producción agrícola y, por lo tanto, alimentaria a partir de mejoras tecnológicas, que como objetivo principal tendría el acabar con el hambre. Sin embargo, como toda revolución, trajo consigo consecuencias, que hasta el día de hoy se ven reflejadas. Para desglosar la historia detrás de esta revolución, hay que partir de cómo en un inicio el ser humano, al establecer asentamientos, identificó que la agricultura sería un modo de subsistencia factible para la alimentación. Pero, con el pasar del tiempo, la población y la comida no iban en un incremento equilibrado, pues la población tendría una aceleración mayor a la producción de alimento. Como teorizó Malthus, la población seguiría una progresión geométrica, mientras la producción de alimentos seguiría una progresión aritmética, donde el punto de quiebre sería el intercepto de estas. Además de este desequilibrio de población y producción, estaría la problemática de inequidad de alimentos, agravando el problema de hambruna en varias partes del mundo, especialmente en el denominado Tercer Mundo. Por lo que después de la Primera Guerra y más aún en la Segunda Guerra Mundial, las crisis de escasez de alimento reforzarían el replanteamiento de cambiar la forma de producción alimentaria. Pues Estados Unidos se da cuenta que el depender de pocos países para su abastecimiento alimentario debía cambiar y expandir más su producción, buscando así alternativas para mejorar el hambre y estar preparados para las crisis, expandiendo así cultivos en más países. Toda esta mejora y la expansión se daría a partir de tecnología sobrante de la guerra, transformándola para la utilización en la agricultura, como es el caso de la conservación de alimentos mediante la esterilización nuclear, creación de tractores a partir del conocimiento de máquinas de guerra, y agrotóxicos en base de armas químicas. Cabe destacar que al mejorar estas plantaciones productivamente, se solventarían los costos de transporte de los productos. La fecha importante a destacar es en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, la reunión del vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, y el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond Fosdick, los cuales establecerían la importancia económica y política de desarrollar un programa de mejoramiento del agro en Latinoamérica, enfocado principalmente en México, país donde se sentarían las bases para las investigaciones genéticas, dirigidas por un científico enviado por la Fundación Rockefeller, Norman Borlaug, considerado como el padre de la Revolución Verde, el cual también fue reconocido como Nobel de Paz por su contribución a esta, sentando así las bases para que en 1943 se estableciera el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo, el CIMIT, incrementando sustancialmente la producción de estos cultivos, que más adelante son plantados no solo en esta región investigada, sino en millones de hectáreas en todo el mundo. En 1946, los intereses de la Fundación Rockefeller llevaron a las investigaciones del maíz híbrido en Brasil, mientras que en 1947, la empresa de mercado de granos Cargill hizo estas investigaciones en Argentina. Otra empresa importante en la Revolución Verde fue la Fundación Ford, que en 1953 se involucró en investigaciones agrícolas en India. Más adelante, en 1960, las fundaciones Rockefeller y Ford crearon International Rice Research Institute, IRRI, en Filipinas, donde más tarde se uniría la Fundación Kellogg's. Estas fundaciones transfirieron las responsabilidades de la Revolución Verde a las Naciones Unidas, creando así el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, CGIAR. Para transferir las nuevas tecnologías e innovaciones en el campo, Estados Unidos en 1961 anunciaría en voz de John F. Kennedy la Alianza para el Progreso, donde financiaría estudios en Latinoamérica para que los nuevos profesionales relacionados con el campo transfirieran el conocimiento del nuevo progreso al campo, cambiando así de una agricultura tradicional a una más industrial, donde se le prometería al pequeño productor una mejora en sus cultivos, llevándolo a una mejor calidad de vida, saliendo del subdesarrollo y pobreza, mostrando cómo en esta primera parte de la Revolución Verde el potencial y productividad que traería el nuevo sistema de cultivo
donde hay selección genética de individuos, plantaciones de un solo cultivo, monocultivo, y dependencia de agrotóxicos provenientes del petróleo, generarían impactos positivos en cuanto a volúmenes de producción. Esto se puede evidenciar con cifras de la FAO, donde mencionan que entre 1950 y 1985 la producción de cereales en el mundo aumentó en un ritmo de 2.7% anual, exportaciones de carne de 5.5% y la producción agrícola mundial por habitante creció un 12%, mientras la superficie de cosecha per cápita disminuiría en un 25%, es decir, más producción en menos terreno de manera más acelerada. Sin embargo, estos resultados no eran del todo positivos, pues salieron diferentes posturas y puntos de vista sobre los efectos negativos y no seguros que esta revolución trajo al ambiente y a la población, donde resaltaban que el incremento de monocultivos habría generado una mayor utilización de agrotóxicos debido a la aparición de plagas y enfermedades provocadas por la baja variabilidad genética de los cultivos seleccionados y la desaparición de biocontroladores que están presentes en medio natural. Asimismo, ocasionó un daño en la estructura del suelo y gasto de agua por cultivos permanentes. Además, los productores del tercer mundo no tendrían mejoras destacables, debido a que los pequeños productores dependerían de insumos caros para que la producción sea buena, endeudándose, perdiendo empleo y llegando al desplazamiento por multinacionales con mayor poder adquisitivo. Por último, las semillas seleccionadas ocasionarían la pérdida de semillas nativas. Sin embargo, estos efectos negativos no solo resultaron de las industrias, pues la producción se potenció debido a las exigencias de los consumidores, pues se volvieron más demandantes con la higiene, aspecto y homogeneidad de los productos. Todo lo anterior hace parte de la primera parte de la Revolución Verde, pues, después de las consecuencias relatadas y las investigaciones que se realizaron, surgieron los organismos genéticamente modificados, los cuales potenciaban la producción y características exigidas de los productos, siendo resistentes a herbicidas, capacidad para generar insecticidas propios, u otras características relacionadas con la defensa contra patógenos. Pero estas nuevas herramientas genéticas no fueron bien aceptadas por el público. La evidencia indicaría que existen riesgos potenciales en su consumo, produciendo alergias, alterando el metabolismo y reduciendo cualidades nutricionales. Los que estaban a favor de esta biotecnología indicarían que estas consecuencias se darían también de causa natural por mutaciones. Por otro lado, las plantas transgénicas que producen sus propios insecticidas fracasarían rápidamente por la resistencia de los insectos a estos insecticidas. Además, las plantas transgénicas resistentes a herbicidas ocasionarían que se conviertan en plaga de otros cultivos y aparezcan supermalezas resistentes. Tanto la primera parte como la segunda parte de la Revolución Verde han llevado a que en la actualidad se tenga otro pensamiento diferente, buscando alternativas más naturales y menos químicas como se utilizó en esta revolución, como es el caso de las alternativas agroecológicas, donde se utilizan menos químicos, utilización de fertilizantes orgánicos y los cultivos no sean monocultivos sino policultivos. La participación de Colombia en la Revolución Verde fue de la siguiente manera. Colombia adopta la Revolución Verde con el ánimo de incrementar la competitividad en mercados internacionales, llevando así a tener el objetivo de que entre 1960 y 1978 aumente la productividad de cultivos comerciales, como es el caso del algodón, arroz de riego, sorgo, soya y caña de azúcar. Esto ayudó a que incrementara la superficie total destinada a la agricultura, haciendo un uso intensivo de maquinaria, plaguicidas y fertilizantes necesarios para el fin. Sin embargo, estas aplicaciones de maquinaria e insumos extranjeros trajeron repercusiones en el país, debido a que la utilización exitosa en países con estaciones y planicies es diferente a un país tropical con relieves variados. A continuación, se destacan aquellas problemáticas que afectaron a Colombia con la implementación de la Revolución Verde, con datos que van desde 1970 a 2014. El problema agrario en Colombia principalmente se da por la sobreutilización o subutilización de las tierras, lo que se opone al logro de actividades agropecuarias óptimas desde el punto de vista ambiental y productivo, pues la tierra se encuentra mal distribuida,
hay ganadería, donde debería haber cultivos, y grandes extensiones de tierra aprovechable a mano de latifundios improductivos, quedando el pequeño productor con poca extensión de tierra a utilizar. A esto se le suma el desplazamiento forzado y cultivos ilícitos a mano de narcotraficantes. Esta sub- y sobreutilización de la tierra, junto con la maquinaria, causan un aumento de erosión y compactación, que el arreglo es casi irreversible por el costo que conlleva. También se presenta salinización por drenaje inadecuado, favoreciendo el ascenso capilar de sales y su acumulación en las capas de suelo, conllevando al decrecimiento de tierras de cultivo y tierras arables, como se muestra en la gráfica. En esta gráfica podemos observar el decrecimiento de áreas boscosas que han sido reemplazadas por agricultura, ganadería o explotaciones maderables. En el caso de plaguicidas, en 1999 las formulaciones estaban constituidas por un 95% de productos químicos y el 5% restante por productos naturales, resaltando así la dependencia de aplicación química en los cultivos colombianos. Todos estos plaguicidas con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pero con componentes cuestionados por la comunidad internacional, ya que se consideraban restringidos, prohibidos o de alto riesgo. Sin embargo, en Colombia había libre venta de estos. Cabe resaltar que estos plaguicidas se dividen en insecticidas, herbicidas y fungicidas. Estos dos últimos incrementaron su uso en la última parte del siglo XX en el país. No obstante, esto es en datos de cultivos regulados, pues también son utilizados por contrabando y piratería en cultivos ilegales, además de la utilización de agrotóxicos para la erradicación de estos cultivos, como es el caso de la coca, con glifosato. Esto último nos demuestra cómo Colombia tiene la dependencia de erradicar cultivos ilícitos con glifosato a partir de la mano de Monsanto, de las empresas más utilizadas acá en Colombia. La aplicación de plaguicidas en los cultivos trae enfermedades, donde las víctimas no son solamente los trabajadores del campo, sino también están los consumidores finales de los productos agrícolas, trayendo así efectos de carácter cancerígeno, mutagénico, somático y reproductivo, así como trastornos del sistema nervioso y perturbaciones visuales. También la utilización química causa que las emisiones de gases en la atmósfera aumenten, como es el caso del óxido nitroso y el metano. Como se puede ver en las gráficas, presentan un incremento con el pasar de los años. Aunque la ganadería también influye en estos datos, la agricultura no se queda atrás. Por último, uno de los efectos que se puede ver evidenciado en el ambiente es en el agua, pues los plaguicidas también llegan a contaminar el agua. Tenemos que los productores implementan el agua en sus cultivos, debido a que son muy importantes para el rendimiento de estos. En la tabla podemos observar cómo la agricultura es el sector con más gasto de agua, seguido por el pecuario, destacando cómo las inversiones de áreas irrigadas por parte de los privados es superior a la pública. Además que esta última, aunque responde a demandas de pequeños productores realizando distritos de riego a pequeña escala, no todas estas están terminadas, y las que están, en su totalidad, algunos presentan fallas que los dejan inactivos. Cabe destacar que este gasto de agua en la agricultura se debe a la presencia de cultivos permanentes, que causan un gran consumo de agua debido a que están todo el tiempo presentes, como es el caso de la palma de aceite y el plátano. En conclusión, la Revolución Verde trajo un gran aumento de producción alimenticia por las mejoras tecnológicas generadas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los objetivos que se propuso, como lo fue acabar con el hambre, no se cumplirían, además que trajo problemas ambientales, como tierra, suelo, aire y pérdida de biodiversidad, junto con consecuencias sociales, beneficiando a grandes empresas y personas con alta capacidad adquisitiva, dejando a un lado a los que se les prometería una mejora en sus ingresos y mejor calidad de vida. En Colombia, las consecuencias de la Revolución Verde se ven incrementadas por el narcotráfico y otras actividades ilícitas que están presentes en el país.